noches, Julio César. Gracias por estar hoy con nosotros en el Foro Chat Sector Forestal Venezolano. Estás aquí, haber aceptado nuestra invitación a participar. Julio César Linares Delfín. Cuéntame, Julio César, sé que estás por ahora en Paraguay y has tomado este tiempito para compartir con nosotros tus experiencias, tus conocimientos y lo maravilloso de esta profesión de ingeniería forestal. Entonces, cuéntame un poco, Julio, de historia. ¿Qué te motivó a estudiar ingeniería forestal? Bueno, muy buenas noches, Luisa. Un placer enorme poder conversar un ratito contigo y que de seguro a través del reencuentro del video pues nos podamos otra vez ver las caras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y en base a tu pregunta, tu comentario, pues yo soy trujillano, de Trujillo específicamente. Y terminando el bachillerato, pues bueno, me fui a la universidad en mi mismo pueblo. Había una sede de la Universidad de los Andes en Trujillo. Mi intención siempre fue estudiar ingeniería civil, porque siempre era muy dado a las cosas de construir cosas con madera, con concreto, lo que fuese. Entonces yo como que tenía el espíritu de construir, de moldear cosas. Bueno, entonces daba la casualidad que en ese momento el núcleo universitario en Trujillo no tenía la carrera de ingeniería civil, solamente se hacía en Mérida. Pero entonces nos daban los orientadores de la época, nos daban la opción de ingresar a hacer ingeniería forestal y después de 2 semestres de ingeniería forestal, como varias materias del básico se podían ser muy similares, y después pedir el cambio a ingeniería civil. Bueno, entonces hice los primeros 2 semestres en Trujillo en ingeniería forestal y después viene el cambio a Mérida, donde se continuaba la carrera. Y ahí tenía que tomar una decisión, o seguía la ruta de la ingeniería civil o seguía la ruta de ingeniería forestal. Entonces yo pongo como en una encrucijada, yo miro hacia atrás y digo, pero bueno, ya yo he invertido ya casi año y medio de mi Claro. vida y de mi estudio, recursos, etcétera. ¿Y qué sentido tiene cambiarse? Entonces lo empecé a ver como que era bajarse del caballo como cruzando el río en ese momento. Entonces, lo otro que me motivaba era tanta dinámica de campo que prometía la carrera y ya se estaba haciendo la carrera. Y dije, bueno, voy a hacer un semestre en Mérida para probar a ver cómo es la cosa. Y bueno, el cuento corto del tema es que ya después del tercer semestre dije, no, parte de los miedos que a veces uno le daban las botánicas y esas materias de dendrología que eran un popoco complicadas Sí. para la época y uno el conocimiento que tenía, eh, tampoco me asustó y seguí la carrera. Y bueno, yo pienso que hoy día pues tengo un poquito más de 30 años de residido ingeniero forestal y creo que todavía me gusta la carrera y lo que hago. Yo creo Oh. que hoy día me preguntan si tuvieras el tiempo o si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo 20, 30 años atrás, ¿harías lo mismo? Pues yo pienso que sí, porque es una carrera que te trae satisfacciones, te trae preocupaciones, te trae a veces decepciones como muchas Es otras carreras. normal. Pero ya los japoneses lo dicen, los árboles te dan energía. Y a veces uno en esas válvulas de escape, uno se iba al bosque, se iba a la plantación, se recostaba de un árbol. Entonces una vez inconscientemente sentía como que la energía subía, regresaba. Entonces yo creo que hay un tema de energías también con la carrera Claro, y claro, uno claro que sí. lo trata de llevar a la vida diaria. Te enamoró la ingeniería y te quedaste. Me quedé y seguimos haciendo cosas de ingeniería forestal y yo creo que hay una expresión, una frase de un gran amigo y nunca la olvido, que es, el que quiere ser feliz, lo es. Así es. Y lo ideal es que tú tengas un trabajo o una vocación o un esquema de hacerte
tu vida, de hacerte tu trabajo, tu evolución, pero que no te lleve a que te amargues o que te vuelvas una persona indeseable o de malos propósitos. Entonces, si te gusta lo que haces, las presiones, el estrés y las cosas que a veces no son tan color de rosa, pues uno las trata de ver con una óptica un poco más optimista. Se sobrellevan, se sobrellevan. Cuando uno hace lo que a uno le gusta con ese amor y esa pasión, que ya veo que tienes un currículo extenso, bien rico, con muchos valores de verdad, ya tú nos vas a contar, es eso. Solventamos y avanzamos en todo. Así es. ¿Qué anécdota tienes? Te fuiste por manejo de bosques, ¿no? Sí, manejo de bosque. Me Algunas motivaba también el anécdotas. manejo de cuencas, Ah, pero llega un momento en que tienes que tomar decisiones en la vida. Manejo de cuencas significaba unas materias adicionales y podía significar casi como un semestre más. Y bueno, me fui por lo seguro, de que le veía mayor dimensión al manejo de bosque. Y también ya uno a los momentos en que tenía que tomar las definiciones de la especialidad, buena. pues ya uno interactuaba con ya profesionales del ramo. Entonces, más o menos uno iba como que engranando la vocación que traía y hacia donde uno quería ir. Sí, y me Claro. quedé por la línea de manejo de bosque, porque siempre me llamó la atención y me motivó el tema de manejo de plantaciones. Aunque curiosamente no fue lo que inicialmente yo empecé a hacer cuando después de egresado, de Claro. residido como ingeniero forestal. Y cuéntame, pero ¿alguna anécdota con algún profesor? ¿Cómo fue tu periodo en la universidad? ¿Tienes algo que te haya quedado? Pues sí, ¿Algún sí, recuerdo, alguna afinidad? muchos, muchos eventos y recuerdo, estábamos en una clase de tecnología de la madera y había un curso, una parte que la dictaba el profesor Reyes. Ya. Entonces, estamos viendo una temática, armando unas exposiciones, y él coloca un día un trabajo o un análisis para que la persona lo desarrollara e hiciera una exposición. Entonces, coloca de temas de libre elección. Bueno, entonces, algunos compañeros tomaban, bueno, la importancia de las maderas para la construcción de un puente, importancia de la madera para separación o embalaje de productos terminados, etcétera. Cuando me preguntan a mí cuál era el tópico que yo iba a explicar, a mí se me ocurre y digo, bueno, pero todo el mundo ha hablado de madera, madera sólida, pero nadie ha hablado en el uso de la madera para producir energía a través de la dendroenergía o de la biomasa. Mira, el profesor Elio Reyes agarra y se pone las manos en la cabeza y dice, no, no, no es posible. Pero profesor, ¿qué pasa? No, no, no. Tú vas a ser ingeniero forestal. ¿Cómo vas a decir que la madera se va a quemar para producir energía? Obviamente un punto de vista respetable, pero era un punto de vista. Claro, no, Y yo no, decía, no habías pero visto ¿por el otro qué? lado que se iba a quemar la madera. Exactamente. Pero hoy día yo miro con gracia esa escena de esa aula de clase. Y yo digo, oye, 30 años después, uno mira alrededor la promoción que hay de la madera como combustibles verdes, bien sea para producir alcohol o para calderas de biomasa, para desarrollos tan grandes y tan importantes como el carbón, como el biochar y con otra serie de elementos. Entonces ya empezamos a ver la madera con otra dimensión, no solamente lo tradicional, producir vigas, producir tablas, producir desenrollados de laminado. No, empezamos a ver la madera ahora así como un recurso que puede fijar mucho más tiempo el carbono que anda dando vueltas en la atmósfera. Claro. Entonces, no en vano, los últimos años se han desarrollado toda una serie de mercados de carbono que empiezan a ver en esa posibilidad, bien sea de madera sólida o biochar o
carbón vegetal, como también otra fuente, por un lado, de producir combustible o de producir mejoras a los suelos y a la agricultura. Entonces yo, 30 años después, yo digo, oye, pero entonces yo no estaba tan equivocado en ese momento. No estaba tan perdido. Pero, pero fue una anécdota muy curiosa, muy simpática. Claro, claro. Y son puntos de vista. Y eso es lo bueno que tienen los forestales, de que somos un gremio pequeño, pero divergente. Y a veces las grandes obras, los grandes avances, nacen de las divergencias entre Claro, la gente. de la diferencia de opiniones también, y todas Exactamente. válidas, todas válidas. Cuéntame entonces, tu trayectoria. Sé que tienes un diplomado, hiciste un diplomado en el IESA. Sí, sí. Bueno, me recibí de ingeniero forestal en el 92. En el trayecto hice varios cursos cursos cortos de 30 horas, de 50 horas, etcétera. En el 2006 tomé un diplomado en gerencia y administración en el IESA, cosa que me trajo perspectivas bien interesantes, porque en esos grupos del IESA tú compartes vida de estudiante durante casi año y medio con profesionales de alto nivel de grandes empresas en el país. Sí, Bueno, era en esa época, te hablo del año 2005, siempre 2006. el IESA es un excelente Hoy día, instituto. por lo que leo, se sigue manteniendo el IESA a pesar de las carencias que puede haber en la educación Claro, en Venezuela, pero siguen manteniendo un plantel de profesionales de buen nivel, que es importante. Entonces, empezábamos, o yo lo vi como una trayectoria donde pude como ser un embajador con los demás profesionales, porque ahí el único forestal era yo, en un grupo de 25 personas. Había gente de Grupo Polar, había gente de las siderúrgicas, había gente de cadenas grandes de cosméticos, de grandes empresas. Y el único forestal era yo. Y cuando empezábamos a colocar puntos de trabajo, cuando eran de libre elección, obviamente yo tomaba puntos, yo decía, donde ellos no me pueden ganar, que elegía temas ambientales, temas de plantaciones, temas de bosque nativo, etcétera. Entonces, ellos también empiezan a ver, bueno, un profesional de Grupo Polar, gran amigo hoy día, que un día me comenta, yo no sabía que existía ingeniería forestal, ni mucho menos sabía lo que hacía un ingeniero forestal. así es, así es. Vino otra persona, otra dama en el curso, me dice, sí, yo más o menos sabía que los ingenieros forestales son los que explotan bosques. Bueno, eso ameritó yo hacer una charla de por lo mínimo hora y media con esa señora para explicarle que el forestal no es la versión que tienen el explotador del bosque. Claro, Forestal es un profesional de alto nivel, donde trabaja por las cuencas hidrográficas, donde trabaja por los bosques naturales, donde puede hacer desarrollos de plantaciones forestales. La mujer me dice, gracias por explicarme, porque de verdad mi visión era otra de lo que era un ingeniero forestal. Y creo que eso todavía persiste en algunos círculos técnicos y profesionales, que creen que el ingeniero forestal es el que estaba solamente en la selva, cortando árboles. árboles del bosque natural y después no quedaba nada, sino la desolación en la selva. Entonces yo creo que es parte de la formación que todos nosotros llevamos dentro, es llevar también el mensaje correcto a la Así gente que es, no maneja la así es. información. Bonita la oportunidad que tuviste de dar a conocer esta hermosa profesión, ¿sí? Y cuéntame, sé que has hecho otras certificaciones. Cuéntame un poco tu formación, que veo que has dedicado tiempo en prepararte para poder dar, ¿sí? También todos Sí, esos conocimientos, y, y has llevado esta ingeniería fuera de Venezuela. Cuéntame un poco todo eso. así es, así es. Tuve la oportunidad en base a donde duré trabajando más tiempo en una compañía multinacional en Venezuela. Eh, Tuve la suerte, o sí, la suerte de liderar
un proyecto, una parte de mejoramiento continuo del valor. Trajeron unos asesores internacionales, un venezolano, por cierto, un barquisimetano muy bueno, de apellido Torres, era nuestro asesor en mejoramiento continuo del valor, muy alineado con toda la filosofía que en Brasil están desarrollando de mejora continua del valor a través del profesor Falconi. Entonces, él empezó a traer toda esa información, a capacitar a un grupo élite de 20 personas en la compañía y nos convertimos como profesores internos, como asesores internos dentro de los diferentes procesos y empezamos a mostrar, a identificar oportunidades de mejora dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo interesante que tiene el mejoramiento continuo? Que no acaba. Y la filosofía de los japoneses de la mejora continua es que tú tienes que ir haciendo pequeñas mejoras todos los días, crear el hábito de mejora y que eso a través del tiempo va seguramente a gatillar grandes cambios en las organizaciones. Claro. Entonces, claro, empiezas a luchar primero con un cambio de cultura en las organizaciones, porque todo cambio, por definición, trae una resistencia. Una resistencia. Entonces, nosotros a veces nos veían feo porque dentro de la compañía, entonces el grupo que liderábamos el mejoramiento continuo teníamos que visitar diferentes empresas de la misma compañía, pero que tenían otras funciones. Entonces, cuando empezábamos a interactuar con las personas, en algunos casos decían, oye, no, ya vienen otra vez el tema de los grafiquitos, los indicadores de control, los objetivos, las metas, ¿no? Y entonces ese es el cambio cultural. No creas que mejoramiento continuo es un simple indicador de control, no, eso lleva por detrás toda una preparación de un análisis de causa, de identificar las brechas de cumplimiento, de plantear las medidas, que es lo más valioso, el plan de acción. Bueno, el ciclo de la calidad que Deming decía es el que tratábamos de culturizar a la gente. Pero fue una época bien rica, bien satisfactoria desde el punto de vista profesional. Y bueno, más o menos eso fue los temas que más o menos entre aprendiendo a ser profesor, instructor y tratando de dar resultados, identificando mejoras en la organización. Te has paseado por toda la rama de ser profesor, ser, como decimos nosotros, dar y también recibir, ser maestro y ser alumno también. Así mismo. Es bonito cuando uno da de esos conocimientos que uno tiene, compartir y a la vez también recibimos. Veo que estuviste en diferentes empresas aquí en Venezuela. Smurfit, tuviste cargo también gerenciales, hiciste certificaciones. Correcto. Sí, lideré el proyecto de Smurfit en Venezuela, certificó casi todo el patrimonio forestal con la certificación de manejo forestal del FSC. Ya. Y para ese entonces solamente en Venezuela tenían esa certificación una unidad en Maciza, en el oriente del país, y en los llanos occidentales estaban Smurfit Kappa con otra certificación. Y bueno, ya uno pues también empezaba a ver plantaciones manejadas bajo ese esquema del FSC y era pues muy interesante porque uno agarraba y se metía en la web del FSC, donde a nivel mundial se reportan los más de 40 millones de hectáreas de bosque patrimonial manejado en diferentes empresas a nivel mundial. Entonces uno podía identificar y filtrar por Venezuela, por Portuguesa, por nombre de compañía, y aparecían los certificados de certificación. Y lo bueno que tiene el FSC es que toda esa gobernanza que hacen con las partes interesadas es muy transparente. Entonces tú puedes estar certificado, pero también tú tienes por obligación de llevar el conocimiento informado a la gente. Y si hay algo, tenías que a veces ir a reuniones abiertas con las comunidades y ahí pasaba de todo. Había tanto gente que apoyaba proyectos, así como había gente que también iba con su parte contrastante y a veces hasta
medio agresiva, pero es parte del manejo y de Claro, lo que es el desarrollo. Entonces, sí, ese tema de la certificación, pues yo creo que nos ayudó mucho como organización a seguir viendo oportunidades de mejora, a organizar cosas como se hacían, identificar valores, altos valores de conservación, que es un punto muy clave que tiene esta certificación. Y claro. cuando empiezas a meterte en toda esa dinámica y esa tecnología de la identificación de las áreas de altos valores de conservación, bueno, eso es una ciencia que se abre inmensa, porque entonces tienes que empezar a combinar tu tecnología de tu proceso y empezar a pensar también cómo preservas lo que naturalmente debería seguir estando ahí. Claro, bueno, Bien interesante. bien interesante. Y cuéntame, y después de Venezuela, de haber trabajado en estas empresas, te fuiste a Chile. Sí, Cómo yo fue tu estuve en Venezuela hasta el experiencia? año 2018 y bueno, no fue una decisión fácil, fue una decisión complicada y hoy día sigo manteniendo el tema de que no juzgo a nadie, pero quedarse en Venezuela como irse es igual de complicado, porque quedarse en Venezuela significa que tienes que, bueno, tener muchas alternativas de cómo poder avanzar Claro, y salir y hacer maletas y decir me voy a otro país, ya cuando tienes más de 50 años, tampoco es una decisión fácil. claro, claro, Llegar entonces a un país que nos acogió, como ha acogido a miles de venezolanos, como es Chile, pero también el gremio forestal chileno es muy cerrado, pero lo digo en el buen sentido. Muy cerrado es porque, pues bueno, culturalmente ellos son así, muy cerrados con su gente. Y entonces llegar uno como extranjero a tratar de integrarse en esos equipos que son gremialmente muy sólidos, pues no es tarea fácil tampoco. sí, Bueno, sin embargo, estuve casi 5 años y medio trabajando, una, dos, en 3 empresas trabajé en Chile. bueno, Y llevando en trabajé alto, siempre con temas de certificación forestal FSC. ya, Entonces, ahí es donde uno dice, oye, a veces los trasnochos o las preocupaciones que en algún momento tuvo dan resultado al día siguiente, porque dice, si de repente no hubiese desarrollado esa habilidad con ese conocimiento de certificaciones FSC, creo que la hubiese visto más complicada, más dura en Chile. bueno, viste, Sí, bueno, y esto, llevaste en alto al ingeniero forestal, llevaste en alto Venezuela, o sea, es sí, bonito, y ¿no? mira, y casualidad, una de las empresas en Chile donde trabajé, un ingeniero forestal, hice buena relación con él, coincidencialmente estudió 2 años en la ULA. Imagínate, Y me comentó su historia de que él cuando la dictadura y el golpe de Estado, bueno, él estaba muy joven, entonces tuvo que salir prácticamente con la ropa que tenía puesta y de irse del país porque fueron momentos muy fuertes que vivió Chile. Entonces él estudió 2 años en Forestal, más o menos se otra vez reconectó con su gente y se regresó y se terminó de graduar en en la Universidad de Concepción, en Chile. Entonces, uno dice, uno ahí es donde ve y mide de que la dimensión que la facultad y la dimensión de la Escuela de Ingeniería Forestal de la ULA en Venezuela, es decir, traspasa fronteras, claro, porque uno caminando entonces por esos caminos de Dios, de los forestales, conseguirse un chileno que hace muchos años fue a Venezuela como una opción válida de estudio y que lo que le faltó fue terminarse de graduar en Venezuela, él se regresó, se terminó de graduar en Chile, pero y ya comparas una universidad prestigiosa como la Universidad de Concepción versus la Universidad de los Andes, entonces uno dice, me siento tranquilo, me porque siento entonces uno honrado ve de haber estudiado en de esta que, facultad. honrado de que es que así se siente uno, de que estudió en la ULA y estudió en la Facultad de Ciencias Forestales y es mucha honra
Claro, como honestamente, y decimos. uno lo vive en carne propia, bueno, hasta se le eriza la piel a uno cuando esas cosas pasan. Nada que envidiarle a otra universidad, ¿verdad? Es que Definitivamente no. la facultad nuestra ha sido excelente, ha sido la cuna de muchos posgrados, de muchos profesionales y de profesores que vinieron de todas partes del mundo a dar clases allá. La facultad ha sido siempre excelente en cuanto a posgrado y en cuanto a Y pregrado las dos también. cosas que siempre me decían, calidad técnica de la universidad y gentilicio. La gente iba y quedaba enamorada con la gente de Mérida en la universidad. Sí, eso es. Cuéntame, ¿y de Chile pasaste a Bueno, dónde? entonces estuve en Chile hasta el año 2023. Entonces, un día por cuestiones de la vida estábamos hablando con unos colegas que están en Brasil y bueno, me dijeron, mira, tú estás en qué parte, es un proyecto que se va a desarrollar en Paraguay, si te animas a ir a Paraguay. Entonces uno rápidamente piensa y dice, bueno, otra mudanza, otro viaje. Pero ya como que la segunda y la tercera vez que uno se muda, como que es más fácil. No es que es más Claro, fácil, sino como que menos menos se apego, estresa, se menos estresa apego. uno. Sí. Y bueno, llevo año y medio acá desarrollando un proyecto que me gusta, un proyecto de forestación comercial y interesante. Paraguay tiene mucha influencia brasilera de tecnología y manejo forestal. Ya. Acá, cuando llegamos y empezamos a ver de que desarrollar para forestería, preservando bosque natural, lo que ellos llaman acá tierras bajas o campos bajos, que en realidad son llanuras aluviales con problemas de drenaje, Ya. donde se hace toda una inversión, un análisis para un diseño de canales de drenaje de aguas de lluvia. Entonces, eso solamente lo había visto yo, recuerdo, hace muchos años en una visita técnica en el sur de los Estados Unidos, eh, grandes áreas drenadas con canales de aguas de lluvia y entonces ahí sí las podían convertir a forestal. Bueno, y ya esa realidad está ocurriendo aquí, ya es bastante común en el sureste de Brasil, suroeste de Brasil, también desarrollo de forestería en tierras de poco drenaje natural, suelos arcillosos con problemas de movimiento de agua. Sí. Entonces, uno tiene los principios y como los elementos básicos del concepto y la tecnología. Entonces lo que toca es actualizarse y ver hoy en día tanta tecnología que está al campo forestal. Bueno, por ejemplo, en Venezuela yo nunca llegué a realizar aplicaciones de herbicidas con drones. Ya en Paraguay es una realidad muy estándar y ya hay muchos proveedores que te compiten sanamente en el mercado para hacer aplicaciones de herbicidas. Bueno, Entonces, cuando uno dice una aplicación de herbicida con drones es un tercio del costo de lo que lo hace con un tractor y una pulverizadora, entonces uno dice ya saben lo que están haciendo. Nosotros tenemos que entender que el mundo siguió avanzando, sigue produciendo tecnología que dependiendo del capital y de las intenciones que tengan las empresas y los desarrolladores de hacerlo, le va a mejorar la vida y que no necesariamente son tecnologías que reducen el uso de la gente, que esa es siempre la primera preocupación, de que, oye, pero si tecnifico todo y automatizo todo, ¿qué hacemos con la gente? Por supuesto, es una respuesta muy fuerte que hay que trabajar. La gente que migra después de la automatización, debe ser combinada con educación para relocarse en otros sitios que puedan igualmente seguirse ganando la vida y seguir aportando valor. Entonces yo pienso que la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que utilizar todo ese abanico de dispositivos, de automatización, de sensores remotos que nos da el mundo y lo bueno es que hoy en día están con la globalización,
tecnologías de punta que están usando los japoneses o los americanos o los brasileros, pues sin mayor complicación y tampoco con una diferencia muy fuerte de presupuesto, uno las puede empezar a manejar. Entonces, el Claro. caso de los drones es muy importante porque se pueden utilizar para proyectos de pulverización de impacto reducido, localizado en áreas. Fíjate una cosa muy sencilla. Cuando utilizamos la tecnología tradicional con tractores para la pulverización, entonces dependemos mucho en las épocas de lluvia que haya condición o no para poder meter una máquina al terreno, porque si no la máquina se va a quedar pegada por el barro. El dron viene a solucionar ese gran problema que existía. Entonces, se planifica el vuelo del dron, se verifica la aplicación que se va a hacer. La tecnología que tienen estos drones con sensores remotos de geolocalización es una precisión impresionante, en donde tú puedes predefinir las áreas de solapamiento que van a tener la franja de aplicación Así y que es. después vas a tener un buen resultado. Entonces, todos son aditamentos de tecnología que lo tienen de muchas industrias concentrados en un dron. Buenísima, tenemos experiencias de aplicaciones de fertilización foliar con boro aplicadas con dron. Una maravilla, en donde un tractor a un rendimiento de trabajo fuerte puede hacer 7, 8 hectáreas en un día. Un dron fácilmente, si hay las condiciones y el agua disponible para las mezclas, puede hacer una media de superior a 50 hectáreas diarias de aplicación. Claro. Entonces uno empieza a ver grandes cambios en la tecnología, porque ¿qué es lo que cualquier profesional forestal, agrónomo y cualquier profesional busca? Es optimizar los recursos que está usando. Claro. Y si tú tienes una tecnología en donde haces una inversión, pero que esa aplicación sale un tercio de lo que sale por el método tradicional, entonces es casi que una lógica de migrar hacia esa tecnología. Mira, tecnologías, por ejemplo, para combate y control de incendios, con la disposición de espumas, con bombas de uso reducido de agua. Antes los combates de incendios, cuerpo a cuerpo, como decíamos, utilizaba grandes volúmenes de agua. Hoy en día el uso del recurso de agua es muy crítico y es muy cuidado en los proyectos forestales. Entonces, con un tanque de 250 litros de agua, pero con un convertidor de espuma, tú puedes hacer un control muy efectivo de incendio. Bueno, yo no había trabajado en esa tecnología, me tocó hacerlo acá, combate de incendios con sopladores industriales. Parece un contrasentido, pero es una técnica brasilera muy desarrollada en Brasil, que a las líneas de fuego que van avanzando, por ejemplo, en vegetación de pastizal, se le hace un ataque inicial con estos sopladores industriales, como esos con que barren las hojas de las calles para no Ajá, barrerlo. sí, sí. Unas máquinas idénticas, entonces entran los bomberos con estos equipos, empiezan a soplar la base de la llama donde está. Momentáneamente esa llama desaparece porque es tanta la velocidad del viento, del chorro de viento que le llega, que se apaga. Esa es una actividad que prepara a venir atrás el de la asperjadora de espalda con agua y ya termina de sofocar. Entonces, son tecnologías que van incorporando y van haciendo más humano el trabajo de la gente, porque no es lo mismo entrar a un combate de incendio directamente con los batefuegos y las bombas de espalda, a primero hacer una contención de la columna de De fuego fuego. y después preparar el terreno para que ingresen los bomberos con las asperjadoras de espalda. Entonces son pequeñas, lo que hablábamos hace un rato de la mejora continua. Esas fueron mejoras, pequeños pasos que fueron dando la tecnología popular en las empresas y se fueron ya estandarizando. Tú vas hoy en día a muchos facendas, fincas en Brasil, y es muy común el uso de esta tecnología de sopladores para control de incendios. Ya. Entonces, que nosotros en la universidad
no traíamos la preparación, bueno, porque no estaba la época preparada para eso, pero entonces como profesional nos queda es documentarnos, averiguar, probar, ensayo y error y buscar la mejor fórmula. Claro, ampliar, como digo yo siempre, ampliar la mente y abrirse, ¿no? A lo nuevo. No tenerle miedo a No la tenerle miedo, tecnología y porque a lo todo, nuevo. todo hecho desde la conciencia también y un equilibrio también funciona, porque para eso están los avances, ¿no? Para eso están las Sí. tecnologías. Es Y que, mira, es que hasta por uno mismo, es bueno uno ponerse de ejemplo uno mismo. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial hoy en día para en todo, el campo profesional? Para todo, pero que si nosotros orientamos y potenciamos, porque es un recurso importantísimo que está ahí. Yo claro, era medio reacio hace un par de años todavía a utilizar inteligencia artificial, pero después de interactuar con gente, sobre todo europeos y gente también de Latinoamérica, en donde uno entendiendo el potencial que tiene la inteligencia artificial para mejorar y ayudar al trabajo de uno, entonces no hacerlo ya es un desperdicio terrible. Entonces ya uno claro, se puede configurar consultas a cualquier buscador, sea gratuito o pago de inteligencia artificial, pero entonces el truco está en diseñar las preguntas correctas. A mí, por ejemplo, he buscado referencias cuando he tenido que buscar, por ejemplo, comparativos de crecimiento de eucalipto, clones de urofila en suelos medianamente pesados con textura francoarcillosa. Uno formula una pregunta bien enfocada al fin que uno está buscando y te devuelve percepciones, ideas, conceptos y adicionalmente le puedes pedir que te dé referencias bibliográficas, porque entonces no es la simple consulta que se hizo a la inteligencia artificial, sino que tú se lo exiges, dime esta respuesta, pero me la soportas con referencias bibliográficas científicas. Entonces cuando uno empieza a dominar y a entender ese ciclo de pregunta y respuesta con la inteligencia artificial, uno dice, oye, ¿por qué no lo usaba desde hace tiempo? Entonces no nos puede dar miedo la tecnología y claro. tenemos que ver cómo la utilizamos de la mejor forma. Claro, ampliar esa mente y además, como tú dices, yo te doy la respuesta, pero si tú no le haces la pregunta, después tú lo acomodas y lo adaptas a lo que tú necesitas. Si tú no sabes lo que vas a escribir, las preguntas que le vas a hacer a la inteligencia artificial, igualito no estás en nada. Entonces, claro, vale la preparación. Lo que te va, como tú dices, a facilitar la búsqueda y te va a dar una gama de respuestas muchísimo más rápida que estar buscando uno preguntando, buscando pasito a paso. En cambio, ella te resume No, y soportada con evidencia científica, que es lo claro, importante. claro, claro, y horas, tiempos para uno también de trabajo. Entonces, Exactamente. cuéntame, en tu experiencia laboral, entonces, te has dedicado la mayor parte entonces en el manejo de plantaciones, en las operaciones de silvicultura. Ahorita estás en un proyecto de eucaliptus allá en Paraguay, ¿no? Correcto, correcto. ¿Qué, qué puedes decir o has pensado de regresar a Venezuela o la posibilidad de dar a conocer un poco toda tu experiencia, no sé, a través de charlas, conferencias, no sé, de todos estos años, más de casi 30 años de experiencia en esta área y acá en Venezuela, si no regresar definitivo, pero por lo menos la posibilidad de dar de toda tu experiencia tan valiosa? Sí, definitivamente sí. Y sí, ¿por qué? Número uno, y más cuando uno ha estado en más de un país distinto viviendo, uno a veces se consigue con realidades muy duras, que es que uno por más interacción que tenga y por más cómodo o tranquilo que pueda estar en un país distinto al de donde uno nació, llega un momento en que uno no siente arraigo. Y no es que uno no lo quiera tener, uno hace el esfuerzo de integrarse en las sociedades, de interactuar eso como un ser sociable. Pero uno dice,
falta algo, y ese algo siempre es la mirada de que algún día, algún momento, en alguna circunstancia positiva, uno regresará al país. Sí, no le tengo miedo a eso tampoco. Yo sé que los caminos de Dios son perfectos y hay que Sí. ver cómo se van desarrollando. Tenemos No, que no por desde... casualidad estudiaste ingeniería, no por casualidad la vida te fue llevando a ingeniería forestal, a manejo de bosques, fíjate todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido y la vida te ha sonreído en esa parte por también tu constancia y tu voluntad de aventurarte, ¿no? A salir de Venezuela, de tu tierra y entonces te lo ha retribuido con toda tu experiencia. Y qué, para ir cerrando, ¿qué le dirías a los nuevos jóvenes para incentivarlos a estudiar esta hermosa carrera como es la ingeniería forestal? Mira, el mensaje que yo se los doy más o menos, yo creo que en la línea a lo que con mis dos hijos lo trato de inculcar. En la vida, importantísimo tener claridad de fines y medios. Si tú te marcas una meta, un puerto donde vas a llegar y estás en el mar navegando, tú sabes que llegar a ese puerto no va a ocurrir en un día, pero siempre tener presente de que debo tener un plan que estoy haciendo, cómo lo voy ejecutando, si hay desviaciones hacia el lado negativo, tratar de corregirla. Entonces, mi mensaje es, cambien, si hay que cambiar cosas en el plan, cambien el plan, las acciones, pero no cambien, no pierdan el objetivo. Si usted tiene la oportunidad de hacer un estudio universitario, hágalo, sácale el provecho y compleméntelo con un idioma adicional al que usted nativamente tenga. Y si tiene la oportunidad, también diversifique un poco, porque estamos viviendo en un mundo muy competitivo y en algo está claro, que especialistas de un solo tema son mucho más complicados de conseguir trabajo y de conseguir aplicación que una persona que tenga 2, 3 o 4 habilidades desarrolladas por su Así es. conocimiento o por su práctica. Entonces, aquí el mensaje es, somos jóvenes, vamos a seguir adelante, hay universidades, si los puedo hacer, haga una carrera universitaria, si no la puede hacer, no se frustre por eso tampoco. Si usted va a hacer un proyecto donde invierte su tiempo y que de verdad lo sienta como propio, yo creo que eso va a marcar la diferencia. Y eso es lo que va a significar de que usted el día de mañana vaya a ser reconocido por sus obras, no realmente porque tenga un color político, no porque tenga un color de piel, no, sino que ya eso se vuelve insignificante y lo principal es la trascendencia que usted va a dejar en la vida o los pasos por donde transite. Sí, Eso es lo que yo le diría y la a estos cre- jóvenes muchachos que piensan tomar la ingeniería forestal. No le tengan miedo a la ingeniería forestal. Hay mucho campo que hacer y a nivel mundial va a seguir muy, pero muy demandada esta carrera. ¿Por qué? Por todo el tema de la reconversión de todas las limitaciones ambientales que están teniendo con el efecto invernadero y todos estos problemas ambientales. Entonces yo creo que estamos en una ventana de oportunidades que si se administra bien, nos va a ir bien a todos. así es, así es. En estos tiempos la naturaleza nos está pidiendo como más cuidado. Estamos viéndolo aquí en Venezuela y en todas partes del mundo, y donde el ingeniero forestal es de máxima utilidad. Y el campo, como tú lo has dicho, es grande, es ampliar la mente y adaptarnos a todo lo nuevo, integrar la tecnología, integrar todo lo nuevo
valga la redundancia. Y bueno, Julio, qué decirte, agradecerte por haber dado parte de tu tiempo a esta entrevista, haber aceptado esta invitación y habernos Para mí un placer. Conversado, y los que vayan a oír posteriormente esta entrevista, compartan y dar a conocer también, darnos a conocer todo lo que se está haciendo a los ingenieros, las experiencias, el campo y lo maravilloso de esta profesión. Entonces, ¿quieres cerrar con alguna frase, con algo? Claridad de fines y medios. Yo creo que con esto logramos mucho más de la mitad de las cosas que queremos. Claridad en los fines y los medios que perseguimos. Así es. Bueno, gracias, Julio, por tu tiempo y bueno, muchos éxitos. Y pronto que estés por ahí, por aquí, por Venezuela y en la facultad. ¿Sí? Bueno, Dios mediante, Dios mediante. Ok, gracias, feliz noche. Un abrazo, Luisa, gracias. Gracias a ti, Julio. Saludos a todos. Gracias.